Nunca pensé que iba a morir a los 36 años, mucho menos que lo haría en una sala de hospital con las manos temblando, el cuerpo helado y un monitor cardíaco que de pronto empezó a sonar como si todo se estuviera apagando, pero lo más impactante no fue eso, sino lo que vi después. Cuando mi alma fue arrancada de este mundo y Dios mismo me mostró lo que ocurrirá en septiembre de 2025, un mensaje tan urgente, tan estremecedor, que me cuesta contarlo sin que se me quiebre la voz. Y aunque sé que esto puede sonar extraño, o que muchos no lo van a creer, quiero contarlo tal y como lo viví, sin adornos, sin exageraciones, porque fue tan real, tan vívido, tan directo, que cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ver esa luz, ese lugar y esa voz que me habló con una autoridad que no era humana. Pero antes de llevarte a ese momento, necesito contarte cómo empezó todo, porque fue tan rápido, tan inesperado, que ni siquiera tuve tiempo de despedirme de mis hijos, ni de mi mamá, ni de nadie. Todo comenzó el 14 de agosto de 2023, cuando me desperté a las 6:42 de la mañana con un dolor insoportable en el pecho, como si me hubieran aplastado el corazón con una prensa, y lo más aterrador fue que no podía respirar bien, sentía que me ahogaba, que algo dentro de mí estaba a punto de romperse. Entonces grité con lo poco de voz que me quedaba, y mi hija menor, Isabela, que tiene solo 8 años, corrió desde la cocina con sus trencitas mal hechas y los ojos llenos de susto, y me decía: mami, mami, ¿qué te pasa?, mientras me sacudía con las manos chiquitas, como si pudiera despertarme de lo que fuera que me estaba pasando. Después mi mamá, que vive con nosotros desde que enviudó, llamó a emergencias con una voz tan desesperada que ni ella misma se entendía, y mientras llegaba la ambulancia, yo ya había empezado a perder la vista, todo se nublaba, las paredes se movían como si estuviera bajo el agua, y el último pensamiento que tuve fue uno tan simple que me partió el alma: no me quiero morir todavía. Mis hijos me necesitan. Pero lo siguiente fue aún más impactante, porque de un segundo a otro ya no estaba ahí. Mi cuerpo seguía en la camilla, lo vi desde arriba, como si flotara a 1,5 metros del suelo, y vi a los paramédicos haciendo compresiones. Uno de ellos tenía la frente llena de sudor, gritaba algo que no entendía, pero su expresión era de urgencia, de miedo, como si yo estuviera a punto de irme y no pudieran evitarlo. Y aunque eso debería haberme asustado, en ese momento sentí una paz tan profunda que no se parece a nada de este mundo, una sensación como si me hubieran quitado un peso gigantesco de encima, como si el dolor, el cansancio, el estrés, todo hubiera desaparecido. Y entonces escuché una especie de susurro en el oído derecho, una voz grave pero suave que me dijo: no temas. Aún no es tu hora, pero debes ver lo que está por venir. Después de eso, todo se oscureció por unos segundos, un silencio profundo lo cubrió todo, ni siquiera oía mis propios pensamientos, y luego se abrió una especie de portal frente a mí. No era como una puerta, era más como una grieta luminosa en el aire, como si el espacio mismo se hubiera roto, y de ahí salió una luz tan intensa que tuve que cerrar los ojos, pero no eran mis ojos físicos, era otra clase de visión, como si mirara con el alma. Y entonces me encontré en un lugar que no sé cómo describir sin quedarme corta. Era como un valle inmenso cubierto por una bruma dorada. Había una música de fondo que no parecía venir de ningún lado, pero se sentía en el pecho, y una presencia tan poderosa que apenas pude sostenerme. No era un ángel, ni una figura humana, era algo más grande, más puro, y sabía, sin ninguna duda, que era Dios. Y fue ahí, justo en ese instante, donde comenzó todo, donde me mostraron una imagen que me congeló la sangre, un calendario abierto en una página que decía septiembre de 2025, y detrás de ese calendario, escenas que me hicieron temblar, ciudades cubiertas de agua, gente corriendo desesperada, gritando nombres, edificios cayendo como de papel, y una voz que me dijo, sin rabia pero con una firmeza aterradora: esto no es un castigo, es una advertencia, y debes regresar para decirlo. Entonces intenté hablar, intenté preguntar, pero no podía mover la boca, solo podía mirar, y en ese momento me mostraron una escena aún más clara, un lugar específico, un país, pero prefiero guardar eso para después, porque si lo suelto ahora de golpe, muchos no van a estar listos para lo que viene. Y en medio de todo ese caos,
Esa luz volvió a hablarme y me dijo una frase que me persigue desde entonces: el tiempo de la misericordia está terminando. Quien tenga oídos, que oiga. Después sentí un tirón seco, como si alguien me jalara de los pies hacia atrás, y volví a mi cuerpo con un golpe seco en el pecho, abriendo los ojos en la sala de urgencias mientras una enfermera gritaba: está volviendo, está volviendo. Y desde ese día, mi vida cambió por completo, porque entendí que no me dieron esa visión para quedármela, sino para compartirla, y aunque me cueste, aunque me tiemblen las manos mientras lo cuento, tengo que hacerlo, porque lo que vi sobre septiembre de 2025 no es una metáfora ni un símbolo, es una advertencia real, y apenas estoy comenzando a contarte lo que me fue mostrado. Y lo primero que hice al abrir los ojos en esa sala de urgencias, con las luces blancas clavándose en mi rostro y una mascarilla de oxígeno apretándome la cara, fue buscar a mi mamá con la mirada, y cuando la vi ahí, al pie de la camilla, con el rosario enredado entre los dedos y las lágrimas corriéndole sin vergüenza por las mejillas, supe que de verdad había vuelto, que Dios me había dado otra oportunidad y que no podía desperdiciarla. Pero lo que no sabía en ese momento era que esa oportunidad venía con un peso inmenso, con una misión que ni siquiera entendía cómo iba a cumplir, porque ¿quién soy yo para anunciar algo así? ¿A quién le va a importar lo que diga una mujer sencilla, madre soltera, que trabaja limpiando casas en San Fernando, un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce y nadie cree que algo realmente importante pueda pasarle a alguien como yo? Entonces fue el médico, un hombre alto, moreno, de acento costeño que luego supe que se llamaba Julián, quien me tocó el brazo y me dijo: señora, estuvo clínicamente muerta durante 2 minutos y medio. No tiene idea de lo cerca que estuvo de no regresar. Y fue justo ahí, cuando escuché esas palabras, que lo recordé todo con claridad: la luz, el valle dorado, la voz de Dios, la visión del calendario y la imagen final que me habían mostrado justo antes de regresar. Una escuela llena de niños llorando bajo una lluvia negra que caía del cielo como ceniza, y un reloj que marcaba exactamente las 3:21 de la tarde, con una fecha escrita en el borde: 17 de septiembre de 2025. Después de eso, no pude dormir durante días. Cada vez que cerraba los ojos, esa escena se repetía como una película sin pausa. Y fue mi hija Isabela quien me obligó a salir del pozo, cuando una noche, al verme sentada en la cama abrazando mis rodillas, se me acercó, me acarició el cabello y me dijo bajito: ¿tú fuiste al cielo, mami? Porque desde que volviste, ya no sonríes igual. Y en ese momento no aguanté más. Rompí a llorar como una niña, la abracé tan fuerte que le dejé las marcas de mis dedos en la espalda, y fue ahí cuando decidí contárselo primero a ella. Le dije: sí, mi amor, fui a un lugar muy especial, y Dios me habló. Me mostró cosas que aún no entiendo bien, pero que tengo que contar. Después de eso vinieron los sueños. Sueños que no eran sueños. Imágenes que llegaban en la madrugada con una fuerza extraña. Veía el mismo calendario una y otra vez, siempre abierto en septiembre de 2025. A veces el 17 estaba marcado con fuego, otras veces con sangre, pero siempre había una advertencia, una frase escrita en el aire con letras como humo que decían: muchos no escucharán, pero tú debes hablar. Y fue en uno de esos sueños cuando apareció él de nuevo, la misma presencia del Valle Dorado, pero esta vez me habló con más claridad y me dijo por primera vez mi nombre: Claudia, no temas el rechazo. Tu voz moverá corazones. Desde entonces, comencé a escribir todo lo que recordaba, llené 3 cuadernos con detalles, dibujos, símbolos que no sabía interpretar, nombres de lugares que jamás había visitado, incluso fechas que parecían no tener sentido en ese momento, pero que más tarde empezaron a conectarse de formas que me pusieron la piel de gallina. Una de esas fechas era el 3 de septiembre, y sin entender por qué, ese día comencé a sentir una angustia constante en el pecho, como si algo se estuviera acercando. Cada vez que encendía el televisor o abría el celular, veía noticias sobre tormentas eléctricas, inundaciones, incendios forestales,
y lo más raro es que muchas de esas imágenes coincidían con lo que yo había visto en mi experiencia, y no hablo de coincidencias vagas, hablo de cosas exactas: una iglesia partida por la mitad, un río desbordado que arrastraba coches rojos, un niño con una mochila azul llorando frente a una bandera a media asta. Y por más que intenté callarme, guardar todo esto para mí, hubo un momento en el que supe que tenía que hablar, que si no lo hacía, ese peso me iba a destruir por dentro. Fue en una madrugada de lluvia, el 26 de octubre de ese mismo año, cuando estaba sola en la cocina, con un café frío entre las manos, y sentí de nuevo esa voz dentro de mí, ya no como un sonido externo, sino como una certeza interior que me empujó a grabar el primer audio en mi celular, con la voz temblorosa y apenas susurrando: me llamo Claudia Lilina, y tengo algo que decir. Y ahora que lo estoy contando en voz alta, ahora que lo estoy compartiendo contigo, siento el mismo escalofrío que sentí esa primera vez cuando vi la visión de septiembre. Porque lo que me fue mostrado no era simbólico ni abstracto, era real. Y lo que viene no es un evento cualquiera, es un punto de quiebre, un antes y un después para la humanidad. Pero no todo fue oscuridad. También me mostraron algo más, algo hermoso, una posibilidad, una salida, una luz. Y eso te lo contaré en la próxima parte, porque primero necesitas saber exactamente qué ocurrirá el 17 de septiembre de 2025 y porque ese día será recordado por generaciones enteras, no solo como un desastre, sino como un llamado urgente al despertar espiritual. Y aunque he intentado muchas veces borrar esas imágenes de mi mente, hacer como si no las hubiera visto o pensar que tal vez fue todo producto de mi imaginación, hay algo en lo profundo de mi alma que no me deja olvidarlo, algo que me quema desde adentro, como una alarma constante que no se apaga y que cada día que pasa suena más fuerte, más insistente, como si el tiempo estuviera corriendo hacia algo inminente. Entonces decidí buscar ayuda, no médica ni psicológica, sino espiritual, y fue así como terminé sentada en la oficina del padre Esteban, un sacerdote de unos 60 años, canoso, con voz pausada y ojos tan claros que parecía que me miraban por dentro, como si pudiera ver más allá de lo que decía. Le conté todo, desde el inicio, sin ocultar nada, incluso las partes que yo misma sentía que podían sonar locas, como lo del calendario, las voces, las visiones repetidas, y especialmente lo que me mostraron sobre el 17 de septiembre. Y mientras hablaba, él no me interrumpía, solo me escuchaba con las manos entrelazadas y una expresión tan seria que me hizo pensar que tal vez pensaba que yo estaba perdiendo la cordura. Pero cuando terminé, después de casi 40 minutos de relato ininterrumpido, él se quedó en silencio unos segundos, luego tomó aire profundo y me dijo algo que jamás voy a olvidar: Claudia, lo que has visto no es nuevo, ya ha sido revelado a otros, pero pocos lo dicen, y menos aún lo viven como tú. Después abrió un cajón de su escritorio, sacó un cuaderno de notas antiguas, amarillentas, con letras hechas a mano, y me mostró una hoja donde estaba escrita la misma fecha, 17 de septiembre. Y debajo, una frase que me heló la sangre: vendrá el gran crujir. Lo que parecía firme será sacudido. Y aunque él no supo decirme de quién eran esas anotaciones ni cómo habían llegado a sus manos, me confesó que las había guardado durante más de 20 años, sintiendo que algún día alguien vendría a preguntar por eso, pero nunca imaginó que sería una mujer como yo, una madre que solo buscaba respuestas. Después de esa conversación, empecé a conectar los puntos. Volví a mis cuadernos, a mis dibujos, a las frases que había escrito en medio de la madrugada medio dormida, y me di cuenta de que todo giraba en torno a 3 símbolos que aparecían una y otra vez: un cuervo posado sobre un reloj, una montaña partida en dos y una torre con una cruz arriba envuelta en llamas. Y aunque no entendía completamente qué significaban, sentía que estaban conectados con ese día, con esa advertencia y con un dolor colectivo que vendría como consecuencia de algo que la humanidad había venido ignorando durante años. Entonces, en uno de esos sueños que ya no sé si eran visiones o encuentros, vi el momento exacto en que todo comenzaba. Era de día, el cielo estaba nublado, una calma tensa se sentía en el aire, como esa sensación antes de una tormenta fuerte, y de repente, sin previo aviso, una especie de onda, como un pulso invisible,
recorrió la tierra. No era un terremoto común, era algo más profundo, algo que vibraba en el espíritu de las personas. Vi cómo la gente salía de los edificios mirando al cielo, algunos lloraban sin saber por qué, otros simplemente caían de rodillas, como si sus cuerpos ya no pudieran sostener tanto peso. Y en medio de todo eso, escuché una voz, la misma voz, decir con una fuerza que parecía resonar en cada célula de mi cuerpo: todo lo que no está edificado en la verdad, caerá. Y lo más aterrador es que no se trataba solo de edificios o estructuras físicas. Era como si me mostraran la caída de sistemas enteros, gobiernos, ideologías, mentiras colectivas, incluso falsas religiones. Todo lo que había sido sostenido por el ego, el poder o la avaricia comenzaba a colapsar como castillos de arena. Pero lo que más me impactó fue lo que vi después: una familia entera de rodillas, en lo que parecía ser una sala común, llorando juntos y pidiendo perdón en voz alta, no por lo que habían hecho, sino por lo que no habían hecho, por los años de indiferencia, por el abandono de la fe, por haber vivido como si Dios no existiera. Y fue en ese momento cuando entendí que lo que viene no es solo un evento físico, sino un sacudón espiritual. Algo que vendrá a despertar, a confrontar, a remover todo lo que esté dormido. Y aunque muchos lo vivirán con terror, otros lo vivirán como una oportunidad de volver a empezar. Pero mientras más entendía, más me aterraba, porque también me mostraron lo que pasará con quienes ignoren la advertencia. Vi ciudades enteras sumidas en caos, enfrentamientos en las calles, hambre, oscuridad total, como si la energía desapareciera de golpe. Y no fue simbólico, fue literal. Vi mapas, nombres de países, incluso coordenadas que luego busqué en Google y me dejaron en shock al ver que coincidían con zonas sísmicas activas, presas al borde del colapso, y centrales nucleares con historial de fallos. Y aunque sé que esto puede sonar apocalíptico, también tengo que decir la otra parte, porque en medio de todo ese escenario, me mostraron refugios de luz, lugares donde las personas oraban juntas, donde compartían lo poco que tenían, donde los niños cantaban mientras afuera todo se desmoronaba, y entendí que no todo estaba perdido. Porque Dios no me mostró esto para infundir miedo, sino para preparar a quienes quieran escuchar. Me lo repitió varias veces: este mensaje no es para todos. Solo los que tienen el corazón dispuesto entenderán. Y fue después de todo eso que me desperté con una certeza inquebrantable. Tenía que empezar a hablar, grabar, escribir, compartir esto, aunque me tilden de loca, aunque me cierren puertas, aunque me dejen hablando sola, porque si una sola persona se salva, si una sola alma despierta, entonces habrá valido la pena. Y lo que viene a continuación es la parte más delicada, porque tengo que contarte lo que vi específicamente sobre América Latina y lo que ocurrirá primero en esa región antes de que el temblor espiritual alcance al resto del mundo. Y aunque me cuesta hablar de esto, porque sé que muchos no están preparados para escucharlo, siento la misma presión en el pecho que sentí en aquella sala de urgencias, como si algo dentro de mí empujara cada palabra, como si callarlo fuera a traicionar la misión que me fue dada allá arriba, en ese lugar donde no existe el tiempo, ni el miedo, ni la mentira. Entonces, lo diré tal como lo vi: el epicentro del primer gran cambio será en Sudamérica, y no me refiero a un temblor literal, aunque eso también sucederá, sino a un quiebre espiritual tan profundo que dividirá familias, ciudades y hasta iglesias enteras. La primera visión que recibí fue de una enorme multitud reunida frente a un edificio con columnas blancas. Muchos alzaban banderas, pero no eran banderas de países, eran blancas, sin símbolos, solo cubiertas de tierra, como si representaran a personas que ya no sabían quiénes eran ni a qué pertenecían. Y en medio de esa multitud, alguien gritaba con una voz potente, una voz que hacía eco: América Latina será tamizada como trigo. Lo falso caerá, lo verdadero permanecerá. Después vi un mapa, una imagen suspendida en el aire como si flotara frente a mí, y sobre él unas manchas negras que se extendían desde el sur hacia el centro. Una de esas manchas cubría parte de Chile y Argentina, otra se desplazaba por Perú, Bolivia y Brasil, y una tercera, más tenue pero más rápida, llegaba hasta Colombia y Venezuela,
como si algo invisible estuviera arrastrando oscuridad en dirección norte. Pero no era oscuridad física. Era una especie de niebla espiritual, una confusión colectiva, una pérdida total de sentido. Vi templos cerrando sus puertas por miedo, pastores silenciados, comunidades enfrentadas entre sí por opiniones, ideologías o simplemente por temor. Y en medio de todo eso, una figura femenina caminaba entre la gente con un manto azul oscuro, tocando a unos pocos en la frente. Cada vez que lo hacía, esa persona caía de rodillas y comenzaba a llorar. Entonces entendí que ella era un símbolo, tal vez una manifestación espiritual de la intercesión, o quizá la Virgen, no lo sé con certeza, pero su presencia traía consuelo. Y supe que aunque todo se sacudiría, también habría consuelo, también habría refugio, pero no para todos. Lo que más me sorprendió fue que entre las imágenes vi claramente una ciudad que conocía, Bogotá. Vi la avenida El Dorado completamente vacía, como si hubiera sido evacuada de golpe. Había papeles volando por el viento y una sensación de silencio antinatural. Luego vi otra ciudad, más al sur, posiblemente Santiago de Chile, donde las sirenas sonaban sin parar y la gente se abrazaba en las calles mientras el cielo tenía un tono rojizo, como si el sol estuviera cubierto por algo. Y aunque quise apartar la vista, no pude, porque me forzaron a ver el momento exacto en que todo comienza. Es una mañana común, sin señales visibles, sin avisos previos, solo una sensación profunda de incomodidad. La gente empieza el día como cualquier otro, pero al mediodía ocurre lo que describí antes, un pulso, una vibración que no se puede explicar con palabras, y de ahí en adelante, nada vuelve a ser igual. Lo más impactante fue ver cómo algunos reaccionaban. Algunos corrían desesperados, otros simplemente caían al suelo, como si sus fuerzas los abandonaran, pero también vi a muchos que se reunían a orar, incluso en plena calle, formando círculos espontáneos, cantando, llorando juntos, abrazándose como si fueran familia. Y ahí entendí que el caos vendría, sí, pero también el despertar, el gran despertar. Eso fue lo que me repitieron varias veces: vendrá el día en que muchos despertarán. Ese día comenzará con confusión, pero terminará con luz. Y una noche, en uno de esos sueños que ya se han vuelto parte de mi vida, escuché claramente que debía anotar 5 palabras: despertar, purificación, división, refugio y cosecha. No entendí su orden al principio, pero más adelante supe que eran etapas, fases que comenzarían desde septiembre y que se extenderían por meses, afectando no solo a países, sino también a cada individuo. Primero el despertar, que comenzará con ese sacudón que muchos sentirán en el cuerpo sin explicación médica. Luego vendrá la purificación, en forma de pruebas económicas, físicas, incluso naturales, donde cada persona será confrontada con lo que tiene dentro. Después la división, donde muchos se alejarán de quienes aman simplemente por no compartir la misma fe o por miedo. Luego, el refugio, donde los que hayan escuchado la advertencia comenzarán a reunirse en casas, en campos, en lugares alejados, no por miedo, sino por obediencia. Y finalmente, la cosecha, donde muchos que estaban dormidos, incluso burlándose, caerán de rodillas y pedirán guía. Y sé que todo esto puede sonar aterrador, pero no lo digo para infundir miedo, sino para que estemos listos. Porque la advertencia no fue: va a venir el castigo, sino: prepárate para lo que viene y no tengas miedo si estás conmigo. Lo más bello fue lo que me mostraron al final de esa visión: niños jugando en campos verdes, gente sembrando, compartiendo el pan, orando al aire libre, sin miedo, sin divisiones, sin odio. Era como si la humanidad hubiera sido pasada por fuego, pero los que permanecieron eran nuevos. Sus rostros brillaban, sus miradas eran limpias, y en medio de ellos una luz descendía desde el cielo como una columna dorada que no quemaba, pero transformaba. Y en ese momento supe que no todo estaba perdido, que aunque viene dolor, también viene restauración, que aunque habrá lágrimas, también habrá gozo, y que aunque muchos duden de mí, yo ya no puedo callar, porque no hablo por mí, hablo por lo que me fue mostrado en ese otro lado.
Y ahora, en la siguiente parte, necesito contarte algo que vi con tanta claridad que todavía me cuesta procesarlo. Una figura política muy conocida en América será protagonista de un evento que marcará el antes y el después, no por lo que hará, sino por lo que representará. Y aunque sé que este tema es delicado y que hablar de líderes, gobiernos o ideologías puede cerrar puertas o despertar ataques, no puedo evitar decirlo, porque fue una de las visiones más claras, directas y difíciles que recibí durante toda esta experiencia. No se trató de una opinión personal ni de una conclusión a la que yo haya llegado por lógica, fue algo que me fue mostrado con una fuerza tan abrumadora que me desperté gritando esa madrugada, empapada en sudor, con el nombre todavía temblando en mis labios. Entonces, lo diré con responsabilidad y temor de Dios, vi la imagen de un presidente, alguien muy reconocido en el continente, sonriente, rodeado de cámaras y luces, como si estuviera celebrando una victoria política importante, pero lo que me dijeron no tenía nada que ver con política. La voz que me hablaba desde dentro, con esa autoridad que no se puede discutir, me dijo, no mire su rostro, mira lo que representa. Y fue ahí cuando el rostro de esa figura se desdibujó, como si se volviera una sombra, y detrás de él apareció una serpiente enorme, pero no como un animal real, sino como un símbolo viviente del engaño, de la manipulación, del espíritu de confusión que se estaba derramando sobre los pueblos. Y aunque en la visión ese hombre aparecía en un escenario público, con banderas ondeando detrás y multitudes aplaudiendo, lo que ocurría en el plano espiritual era completamente diferente. Sobre su cabeza caía una especie de neblina oscura que luego se extendía hacia los corazones de quienes lo seguían ciegamente. Y fue entonces cuando escuché esa frase que me perforó el alma: la bestia no llega con cuernos, llega con carisma. Después, la escena cambió bruscamente. Ya no estaba viendo el escenario político, sino un cuarto cerrado, oscuro, con una sola lámpara encendida colgando del techo. Allí, un grupo pequeño de personas, hombres y mujeres, discutían en voz baja mientras señalaban un mapa. Tenían documentos, tabletas y un enorme reloj en la pared marcaba exactamente las 5:05 de la tarde. Uno de ellos dijo una frase que aún resuena en mi memoria: septiembre es el inicio, pero lo fuerte vendrá antes de diciembre. Y aunque no escuché países mencionados directamente, el mapa que señalaban estaba enfocado en el hemisferio occidental, con marcas específicas en México, Estados Unidos, Brasil y un círculo muy marcado sobre el Caribe, como si algo allí fuera clave para lo que vendría después. Sentí que lo que estaban planeando no era un evento físico únicamente, sino una distracción masiva, algo que ocuparía la mente de millones mientras, en lo invisible, otra cosa más profunda se manifestaba. Lo más fuerte fue lo que vino después. Vi multitudes paralizadas frente a pantallas, recibiendo una misma noticia al mismo tiempo, una especie de anuncio oficial que parecía traer esperanza, pero que en lo profundo desataba una nueva forma de control. No era con armas ni violencia, era con palabras dulces, con promesas, con una paz falsa que, en el fondo, preparaba el terreno para una gran caída espiritual. Y me mostraron entonces una escena que aún me hace temblar, una iglesia enorme, imponente, repleta de personas que cantaban con las manos levantadas, pero en medio de la alabanza, la cruz del altar se cayó sola, de forma repentina, y se partió en dos. Nadie se inmutó, nadie se detuvo, como si no lo hubieran visto, como si ya nada les importara. Y entonces una voz, una que no era de Dios, una burla oscura, dijo: ya no miran la cruz, solo quieren el espectáculo. Y ahí entendí. El enemigo no va a aparecer con guerra, con fuego ni con destrucción primero. Va a llegar con brillo, con eventos mundiales bien producidos, con alianzas que parecerán por la paz, pero que esconderán cadenas nuevas. Todo lo falso se volverá popular, y todo lo verdadero será rechazado, despreciado y hasta perseguido. Pero también me mostraron algo que me dio esperanza, porque mientras todo esto ocurría en el plano visible, vi pequeños grupos, humildes, casi invisibles, que se reunían en casas sencillas, sin cámaras, sin micrófonos, sin luces,
pero el cielo sobre ellos brillaba con un resplandor tan puro que me hizo llorar. Oraban juntos, leían la palabra con temor, compartían el pan, y en medio de ellos, sin que lo vieran, había ángeles de pie con espadas en las manos, custodiando esos refugios. Entonces entendí algo clave: no se trata de huir del mundo, sino de permanecer firmes dentro de él, pero anclados en la verdad. Me dijeron: muchos correrán detrás de las luces, pero la luz verdadera está en lo oculto, en lo humilde, en lo que nadie aplaude. Y esa frase me marcó, porque me hizo revisar mi propia vida. ¿Cuántas veces busqué la aprobación de los demás? ¿Cuántas veces medí mi valor por los me gusta, los comentarios, las miradas de los otros? Pero ahora entendía que lo que viene no se trata de visibilidad, se trata de fidelidad. Y entonces volví a ver al hombre del principio, el político, pero esta vez solo. Estaba sentado en una habitación oscura, con las manos cubriéndose el rostro, y la voz volvió a hablarme, ya no con advertencia, sino con dolor. También él fue llamado, pero eligió su gloria por encima de la verdad. Y ahí supe que incluso aquellos que parecen enemigos no son desechados por Dios, son buscados hasta el último momento. Pero si no escuchan, si no se rinden, serán usados para confundir hasta que su tiempo termine. Y ahora tengo que contarte otra parte de lo que me fue revelado. Algo que en su momento no entendí, pero que ahora cobra total sentido: la conexión entre este evento político y un cambio brutal que ocurrirá en el clima, especialmente en zonas donde jamás ha ocurrido algo así. El cielo mismo responderá. Y aunque suene increíble, lo que vi no se parece en nada a los cambios de clima normales que conocemos, ni a las estaciones alteradas por el calentamiento global, ni a las lluvias fuera de época. No, lo que me fue mostrado era completamente distinto. Era como si la naturaleza estuviera despertando con rabia, como si la tierra misma se sacudiera con dolor, cansada del pecado, de la indiferencia, del olvido a su creador. Entonces, lo diré como lo vi: el primer gran cambio comenzará en el cielo, no con nubes o rayos comunes, sino con una anomalía visual que muchos no sabrán cómo explicar. Vi el cielo tornarse de un color imposible, una mezcla entre gris metálico y rojo oscuro, como si el firmamento estuviera cubierto por una capa de ceniza ardiente. Y no fue una visión simbólica. Vi calles reales, autos frenando, gente saliendo de los edificios con los celulares en alto, grabando y preguntándose qué era eso. Un silencio pesado cubría el ambiente, como si incluso los animales se hubieran callado. Y justo después de eso, comenzaron los sonidos. No truenos ni relámpagos, sino sonidos extraños, como lamentos, como una mezcla de viento y voces. Era un sonido que se sentía más que se escuchaba, una vibración en el estómago, como si el planeta entero estuviera exhalando con dolor. Y una mujer, una que no conocía, pero que apareció en la visión parada en la azotea de un edificio alto, alzó los brazos y gritó: «Esto es lo que fue escrito, ahora ya no hay vuelta atrás». Después de eso, vi 3 lugares clave. Primero, el sur de México. Un calor tan intenso que la tierra misma comenzó a abrirse, no en un terremoto violento, sino como si se resquebrajara lentamente, emitiendo humo blanco desde el subsuelo. Vi personas huyendo, no por fuego, sino por gases, por vapores que salían desde grietas en el suelo. Luego vi Argentina, pero no el calor, sino el hielo. Nieve repentina en zonas donde no nevaba desde hacía décadas. Y lo más impactante fue ver un lago completamente congelado en cuestión de minutos, con peces atrapados en el hielo, como si el tiempo se hubiera detenido. Y por último, vi un país del Caribe, aunque no logré identificarlo con certeza, pero sentí un nombre en mi interior: la perla será sacudida. Después supe que a veces llaman así a Puerto Rico. Allí vi una tormenta sin precedentes, no tanto por la intensidad de la lluvia, sino por la forma en que el mar se levantaba como una pared y luego caía con fuerza descomunal sobre la costa, llevándose casas, árboles y calles enteras en segundos. Y fue entonces cuando la voz que ya reconocía bien, esa voz que no es masculina ni femenina, que no se oye con los oídos pero se graba en el alma, me dijo:
la creación clama porque los hombres han dejado de clamar. Ahí entendí que nada de esto era casual, que la naturaleza no estaba fuera de control, sino que estaba respondiendo, alineándose con un plan mayor, un plan que busca no castigar, sino despertar. Porque cada cambio climático que viene, cada evento extraño en la Tierra, será una trompeta, una señal, una oportunidad para que el corazón humano se incline otra vez hacia lo alto. Pero también me mostraron que muchos no entenderán. Muchos dirán, esto es normal, siempre ha pasado, es el clima, es el planeta, y se burlarán de quienes hablen de lo espiritual detrás de todo esto. Y a esos, la voz les dedicó una frase tan fuerte que me dejó temblando: verán las señales, pero no sabrán leerlas, porque endurecieron el corazón cuando era tiempo de ablandarlo. Después de eso, tuve otra visión, una de las más conmovedoras. Vi un niño, no tenía más de 10 años, arrodillado en medio de una calle inundada. Estaba solo. Llevaba puesta una camiseta blanca manchada de barro y sostenía en sus manos una cruz de madera rota. Lloraba, pero no por miedo, sino con una mezcla de dolor y esperanza. Y entonces del cielo bajó una luz que solo él parecía ver. Lo rodeó por completo. Y supe que ese niño, como muchos otros, serían los nuevos profetas. Niños que hablarán con sabiduría que no viene de este mundo. Pequeños que anunciarán sin miedo lo que los adultos no se atrevieron a decir. Y fue entonces cuando me mostraron algo aún más impresionante. Hubo un momento, después de todos estos eventos climáticos, en que muchas personas empezaron a ir solas al campo, a buscar montañas, ríos, cuevas, no para esconderse, sino porque algo dentro de ellos les decía, aquí escucharás mejor. Vi gente levantando altares improvisados con piedras, orando en círculo, cantando sin micrófonos ni letras proyectadas. Y sobre esos lugares caía una especie de rocío dorado que no era agua, era como una bendición directa, como si el cielo respondiera con gozo a cada acto de rendición. Pero también me mostraron que esto solo será el inicio, que septiembre marcará el punto de quiebre, pero que lo que vendrá entre octubre y noviembre será aún más revelador, porque ahí comenzará la verdadera separación, no entre buenos y malos, sino entre los que escuchan y los que ignoran. Y la frase que más me marcó de esa última revelación fue la siguiente: en septiembre tiemblan los elementos, en octubre se quebrarán las máscaras, y en noviembre el remanente será sellado. Esa palabra, remanente, no la entendía bien al principio, pero con el tiempo descubrí que se refiere a aquellos que, aún sin saberlo, han sido apartados para sostener la luz en medio de la oscuridad. No son perfectos, no son famosos, no son influyentes, pero son puros de corazón. Y sobre ellos vendrá una unción especial, una guía directa, una cobertura divina que los mantendrá firmes cuando otros caigan en desesperación. Y ahora, en la próxima parte, tengo que contarte sobre un fenómeno celestial que será visible en los cielos poco antes del 17 de septiembre. Algo que servirá como la última advertencia global antes del sacudón espiritual. Y lo más sorprendente es que muchos científicos lo verán, pero no sabrán cómo explicarlo. Y aunque al principio creí que ese fenómeno celestial era solo una metáfora o una señal simbólica, cuando lo vi con mis propios ojos, no físicos, sino del alma, entendí que sería algo completamente real, visible, concreto, algo que millones observarán con asombro, confusión y miedo, pero que solo unos pocos entenderán por lo que realmente es una advertencia final. Y la visión comenzó en un cielo despejado. Era de noche. Vi estrellas normales, la luna en cuarto creciente, todo parecía tranquilo. Pero de un momento a otro, una luz nueva apareció entre las constelaciones. Al principio pensé que era una estrella fugaz, porque se movía rápido, pero después se detuvo en seco, como si la hubieran frenado en el aire. Luego comenzó a expandirse. Era una esfera de fuego blanco azulado que latía, como si respirara, y en el centro tenía una especie de núcleo dorado que giraba en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces la voz me habló nuevamente, esta vez con más urgencia que nunca: lo verán en los cielos antes del temblor.
Lo negarán, lo analizarán, lo burlarán, pero será la trompeta silenciosa del cielo. Y lo que ocurrió después fue aún más impresionante, porque vi cómo esa luz no era una sola, sino la primera de muchas. 3, 5, 7, aparecieron una tras otra, distribuidas por diferentes puntos del cielo, como si alguien las hubiera colocado estratégicamente. Y no eran estrellas, ni meteoros, ni satélites. Eran entidades, seres, mensajeros. No puedo describirlos completamente porque su forma no era humana, ni angélica como uno imagina, o eran presencia pura, luz viva, energía consciente que simplemente estaba observando. Y cada una de esas luces tenía una frecuencia, un sonido que no era audible con los oídos, pero que vibraba dentro del pecho. Era como si emitieran una señal al alma, una especie de llamado, como una alarma espiritual dirigida solo a quienes estuvieran despiertos por dentro. Después vi a la gente. Algunos salían de sus casas con celulares, apuntando al cielo, preguntando en redes sociales qué era eso. Vi noticieros transmitiendo en vivo, científicos reunidos en laboratorios de diferentes países. Algunos decían que era una nueva clase de aurora, otros hablaban de una explosión cósmica, y uno incluso dijo que era la mayor anomalía astronómica del siglo. Pero todos ellos, sin excepción, ignoraban o negaban lo espiritual detrás del fenómeno. Lo más impactante fue ver a los niños. Ellos eran los únicos que no se asustaban. Al contrario, los observaban en silencio, algunos lloraban sin razón aparente, otros sonreían, y varios, esto me hizo estremecer, se arrodillaban solos en el césped, en patios, en balcones, y levantaban los brazos como si reconocieran esas luces, como si las estuvieran esperando desde antes de nacer. Y fue ahí cuando escuché otra frase que se quedó grabada a fuego: antes de que la tierra tiemble, el cielo hablará. Y solo los puros lo entenderán. Después, todo se oscureció por un segundo y entré en una visión completamente distinta, como si me estuvieran llevando en una especie de recorrido por diferentes lugares del mundo. Vi Nueva York, Buenos Aires, Quito, Madrid, Bogotá, Los Ángeles. En cada ciudad vi a personas muy distintas, de diferentes edades, razas y contextos, pero todos con un detalle en común: despertaban a las 3:33 de la madrugada exactamente, como si una fuerza invisible los sacudiera del sueño. Algunos se llevaban las manos al pecho, otros lloraban sin saber por qué, otros simplemente se sentaban en la cama sintiendo que algo estaba por ocurrir. Y la voz me explicó: esa será la hora del llamado. Quien despierte a esa hora y sienta el peso del aire, debe orar, debe clamar, porque la última alarma ha comenzado a sonar. Vi a una mujer anciana encendiendo una vela en silencio mientras su esposo dormía a su lado. Vi a un adolescente en su cuarto oscuro arrodillándose solo con las manos temblorosas. Vi a un hombre de negocios llorando frente a su laptop cerrada. Vi a una niña susurrando: ¿estás ahí, Jesús?, al techo de su habitación. Todos estaban respondiendo a algo que no podían explicar, pero que venía del mismo lugar, del cielo. Y mientras todo eso sucedía, en la visión final de esa noche, vi algo que me heló el alma: un eclipse. Uno total, pero no uno anunciado. Era repentino. No era astronómicamente previsto. Y cuando la luna cubrió el sol por completo, el cielo se tiñó de rojo sangre por unos segundos. Y en ese silencio denso que cayó sobre todo, la voz habló una última vez: el cielo se cubre para que la tierra despierte. Y en ese mismo instante, supe que el 17 de septiembre no es solo una fecha, es un umbral. Es el inicio de una separación invisible. El día en que el cielo llamará por última vez, y cada alma elegirá a quién escuchar. Por eso, en la siguiente parte, necesito contarte cómo prepararte, no físicamente, sino espiritualmente. Porque aunque muchos buscarán refugio en montañas, búnkers o en guardar comida, lo único que verdaderamente protegerá será estar alineado con la voluntad de Dios. Y sé que esta parte no es tan espectacular ni tan impactante como ver luces en el cielo,
tormentas extrañas o visiones de presidentes transformados en sombras, pero para mí es la más importante de todas, porque fue la más clara, la más íntima y también la más exigente, porque cuando el cielo me mostró lo que viene, no solo me mostró los eventos, me mostró el estado de los corazones. Y lo que vi fue más preocupante que cualquier terremoto. Entonces, antes de que llegue el 17 de septiembre, antes de que el cielo truene y el alma tiemble, lo que me fue indicado con insistencia fue esto: la preparación no es física, es espiritual. Y empieza en lo secreto. Vi hogares con comida almacenada, generadores, linternas, botiquines, todo muy bien organizado. Pero también vi esos mismos hogares cubiertos por una sombra, una que no venía del exterior, sino desde dentro. Y entendí que no sirve de nada tener reservas si el corazón está vacío de verdad. No sirve blindar puertas si la mente está llena de odio. No sirve rezar oraciones repetidas si el alma sigue sorda. No hay búnker que sustituya una conciencia limpia ni refugio físico que reemplace la paz interior. Y fue ahí donde empezó la parte más difícil de todas las revelaciones. Me vi a mí misma en una habitación blanca, completamente vacía, sin muebles, sin ropa, sin objetos, solo yo. Sentí vergüenza, me sentí desnuda frente a una presencia tan pura que todo en mí quedaba expuesto, mis dudas, mis celos, mis juicios, mi orgullo disfrazado de humildad, y en medio de ese silencio, escuché estas palabras: no se puede entrar al lugar santo con maletas. Y esa frase me desarmó, porque entendí que nos hemos llenado de cosas, de pensamientos, de heridas que no hemos soltado, que arrastramos cadenas que no nos pertenecen y otras que decidimos cargar, que vivimos preocupados por sobrevivir, pero sin estar verdaderamente vivos. Entonces me mostraron una especie de mapa, pero no de países ni de ciudades, sino de almas. Cada punto era una persona. Algunas estaban encendidas, otras apagadas, otras parpadeaban como si dudaran. Y la voz me explicó que la luz que brillaba no venía de cuántas veces uno rezaba o de cuántas doctrinas conocía, sino de la sinceridad con la que uno buscaba a Dios, de la humildad con la que reconocía sus errores, del deseo verdadero de amar. Y eso fue lo que más me dolió, ver cuántos creyentes estaban apagados. Personas que hablaban de fe, que enseñaban, que predicaban, pero que por dentro estaban huecas. Habían dejado de escuchar. Se habían enamorado de sus propios discursos. Y la voz dijo algo muy fuerte: conocen mi nombre, pero no mi voz. Entonces supe que el primer paso para prepararse es limpiar el corazón. No hablo de perfección, sino de honestidad. De sentarse a solas y decir: ¿a quién no he perdonado? ¿Qué parte de mí he ocultado incluso de Dios? ¿Qué cosas tengo que confesarme, no para los demás, sino para ser libre? Me mostraron que hay heridas emocionales que se han convertido en puertas abiertas por donde entra confusión. Rencores tan viejos que ya ni se sienten, pero que siguen envenenando. Y vi a muchas personas que, después de perdonar, brillaban. No por fuera, sino desde el alma. Era como si se liberaran de una carga que las hacía lentas, apagadas, y de pronto se volvían ágiles, luminosas, listas. Y también me mostraron algo bellísimo: vi familias que se unían en secreto. Gente común. Padres, madres, abuelos, hijos. Se reunían sin cámaras, sin transmisiones, sin seguidores, simplemente para orar, para pedir perdón unos a otros, para reconciliarse. Vi hombres llorando al pedirle perdón a sus esposas. Vi madres abrazando a sus hijas después de años de distancia. Vi hermanos volviendo a hablarse después de décadas. Y la voz dijo: este es el verdadero altar. Aquí empieza el refugio. Entonces supe que Dios no está esperando grandes templos ni megaeventos. Está esperando corazones quebrantados. Gente sencilla que diga: ya no puedo solo, ayúdame. Porque esa es la oración más poderosa. No la más elocuente. No la más larga, sino la más honesta. Después de eso, me mostraron 3 hábitos que el cielo está pidiendo antes de septiembre. No como obligación religiosa,
sino como herramientas para despertar el espíritu. 1. El ayuno consciente, no solo de comida, sino de ruido, de distracciones, de hábitos que apagan la voz interior. 2. La oración a solas, sin fórmulas, hablando como si Dios estuviera frente a ti, porque lo está. 3. La reconciliación verdadera, incluso si el otro no responde, incluso si es solo en tu corazón. Y lo más hermoso fue que vi cómo, a medida que las personas hacían estas cosas, sus hogares se iluminaban. Literalmente, como si una llama invisible se encendiera en las paredes, como si el aire se volviera más ligero, como si los ángeles comenzaran a acampar alrededor. Entonces entendí que no se trata de esperar el 17 de septiembre como quien espera una catástrofe, se trata de prepararse como quien espera un parto. Porque lo que viene no es solo un juicio, es un nacimiento, el comienzo de algo nuevo. Y como en todo parto, habrá dolor, pero también vida, nueva vida. Y ahora, en la siguiente parte, necesito contarte lo más difícil de todo, lo que me mostraron sobre los templos, las iglesias y los líderes espirituales en septiembre. Algunos brillarán como fuego, otros caerán como torres huecas, porque el juicio empezará por la casa de Dios. Y aunque decir esto me llena de temblor por dentro, fue una de las revelaciones más claras, dolorosas y contundentes que recibí durante todo este proceso. Porque si bien yo esperaba ver desastres naturales, señales en el cielo o manifestaciones espirituales externas, jamás imaginé que una gran parte de lo que me sería mostrado ocurriría dentro de las propias iglesias, en los altares, los púlpitos, los templos y las vidas de quienes, en teoría, representan la luz. Y lo primero que vi fue un templo enorme, moderno, lleno de luces, pantallas y gente elegante. Había música, aplausos, pantallas gigantes con versículos bíblicos animados y una energía contagiosa que al principio parecía buena, pero mientras más me acercaba, más notaba que algo no estaba bien. No había presencia, no había peso espiritual. Era como un teatro bien montado, pero vacío por dentro. Entonces, la voz me habló con una tristeza que nunca antes había sentido. Han cambiado mi fuego por espectáculo. Han cambiado mi palabra por frases de motivación. Han cambiado mi altar por una plataforma. Y ahí supe que la sacudida más fuerte en septiembre no iba a ser solo física ni política, sino espiritual. Vi líderes caer públicamente. Vi revelaciones de escándalos, doble vida, abusos, manipulaciones, pero lo que más me impactó fue que muchos de ellos ni siquiera se sorprendían al caer. Era como si ya lo supieran, como si por dentro ya estuvieran muertos espiritualmente, pero seguían funcionando como figuras públicas, repitiendo frases vacías, mientras el alma se les deshacía. Pero también vi lo contrario. Vi iglesias pequeñas, humildes, algunas con techos de lámina o paredes sin pintar, donde los pocos que se reunían lo hacían con hambre real de Dios. No tenían transmisiones en vivo ni seguidores en redes, pero su adoración era tan pura que el cielo mismo descendía sobre ellos como una neblina dorada. Vi pastores arrodillados con el rostro en el suelo, llorando, no por fama ni por poder, sino por santidad. Y ahí la voz dijo algo que me partió el alma: yo no visito templos hermosos. Yo habito donde hay corazones quebrantados. Después vi algo que me costó procesar, un mapa espiritual. No era un mapa físico, sino como un escáner del continente. Cada punto representaba una congregación. Algunas brillaban con fuego puro, otras estaban cubiertas por una nube espesa y oscura. Y otras simplemente no estaban, como si hubieran sido borradas. Como si, en el plano espiritual, nunca hubieran existido realmente. Y entonces se me mostró el proceso que comenzaría en septiembre, una limpieza interna. No impuesta por humanos, sino por el mismo Espíritu de Dios. Sería como un viento, una ráfaga que pasaría por iglesias enteras, sacando a la luz lo oculto, purificando lo sincero y cerrando lo que ya no cumplía su propósito. No todas caerían, pero sí muchas. Y no sería por castigo,
sino por misericordia. Porque lo que viene después requiere templos vivos, no fachadas muertas. Vi también que muchos pastores y líderes sinceros comenzarían a tener sueños repetitivos, visiones, incomodidades internas que los llevarían a hacer cambios radicales, dejar estructuras, pedir perdón, reconciliarse con otros ministerios, volver a la oración genuina. Algunos incluso cancelarían sus propias agendas, convenciones y eventos, simplemente porque sentirían que algo ya no encaja. Y la voz me dijo: estos son los míos. A ellos los voy a respaldar. Pero no todo lo harían. Muchos seguirán como si nada. Y cuando llegue el momento, su caída será pública. No como castigo, sino como consecuencia de haber ignorado la corrección 1000 veces. Vi nombres conocidos, hombres y mujeres que han sido referentes para miles, pero que en su corazón ya no queda nada. Uno de ellos sostenía una Biblia abierta, pero sus páginas estaban en blanco. Y la voz dijo: predican mi nombre, pero ya no viven mi verdad. También vi personas en las bancas, creyentes comunes, empezar a despertar. Vi mujeres que antes callaban, levantarse con palabra profética. Vi jóvenes dejar la música comercial para empezar a adorar con canciones que nacían en su intimidad con Dios. Vi hombres renunciar a ministerios inflados para volver al llamado original que tenían desde niños. Y entendí que el avivamiento no va a comenzar en una tarima, o va a comenzar en las bancas, en los rincones, en lo secreto. Lo más hermoso fue cuando vi niños predicar. Niños de entre 8 y 12 años, con voces temblorosas pero llenas de poder, diciendo verdades que los adultos habían olvidado. Y la gente no se burlaba. Escuchaban, lloraban, se postraban. Era como si la pureza de los pequeños reactivara la conciencia de los grandes. Y me dijeron: yo levantaré bocas nuevas, porque muchas de las que hablaban en mi nombre ya no me representan. Entonces supe que septiembre no será solo un mes de advertencia global, será también un mes de definición espiritual. Un mes donde muchos descubrirán que el lugar donde se congregan ya no tiene vida, y otros descubrirán que Dios los ha estado esperando en el silencio de su cuarto, no entre 4 paredes, sino dentro del corazón. Y por eso, lo que viene no es el fin de la fe, es su purificación. Y en la próxima parte, necesito contarte el mensaje final que me fue entregado. La última escena que vi antes de regresar a mi cuerpo. Un momento tan poderoso que me hizo entender, de una vez por todas, por qué volví y por qué debo seguir hablando, aunque me tiemblen las piernas cada vez que lo hago. Y si llegaste hasta aquí conmigo, si escuchaste todo lo que he contado, sin desconectarte, sin burlarte, sin cerrarte, entonces déjame decirte algo que me fue mostrado con absoluta certeza: no es casualidad. No estás aquí por accidente. No estás viendo esto porque sí. Tu alma fue convocada. Fuiste llamado. Y el hecho de que sigas escuchando estas palabras es una señal de que Dios ya está tocando la puerta de tu corazón. Y fue justo eso lo último que me mostraron antes de volver a la vida. Una escena tan clara, tan hermosa y tan poderosa que nunca voy a poder olvidarla, aunque viva 100 años más. Vi un campo, extenso, silencioso, lleno de árboles delgados y altos, como si fueran columnas de un templo natural. Y en medio de ese campo había una puerta blanca, completamente sola, de pie, sin paredes a los lados, sin techo, solo la puerta. Estaba entreabierta, y del otro lado se sentía una presencia tan profunda que apenas podía respirar. Y la voz me dijo: esta es la última puerta. Muchos han pasado de largo. Otros han fingido entrar. Pero solo los que se despojen de todo podrán cruzarla. Entonces vi miles de personas caminando hacia ella. Algunos llevaban mochilas enormes, otros cargaban objetos valiosos, diplomas, medallas, títulos, micrófonos, estuches de instrumentos, incluso Biblias llenas de anotaciones, y al llegar a la puerta, intentaban pasar, pero no cabían. Algo los detenía. Algunos, al darse cuenta, simplemente se sentaban en el suelo y lloraban.
Otros regresaban enojados, pero unos pocos, unos muy pocos, dejaban todo. Lo soltaron. Se quitaron el peso. Se despojaron del ego, del reconocimiento, del orgullo, de la autoimagen, y entonces sí, cruzaban. Y cuando lo hacían, del otro lado no había aplausos ni multitudes, ni tronos, ni luces. Había paz. Una paz que lo llenaba todo. Una paz que te hacía olvidar incluso el deseo de preguntar. Y supe que esa puerta no era un símbolo más. Esa puerta es el ahora. Es esta generación. Es este septiembre. Es este mensaje. La voz me habló una última vez. No con juicio, no con rabia, sino con ternura, con un amor tan puro que me quebró por dentro. Me dijo: muchos han dicho que volveré, pero no viven como si realmente lo creyeran. Muchos oran por un avivamiento, pero no están dispuestos a ser quebrados. Muchos me llaman padre, pero viven como si fueran huérfanos. Claudia, diles que vuelvo. Diles que el reloj está en sus últimos minutos. Pero sobre todo, diles que aún estoy llamando. Y fue ahí donde vi el rostro. Solo por un instante. Un rostro imposible de describir con palabras humanas. Era como mirar el amor hecho carne, como ver la eternidad mirándome con ternura. No sé si era Jesús, pero lo supe en lo más profundo. Él era el que me amó incluso cuando yo me había olvidado de Él. Él fue quien me sostuvo en mi infancia, cuando lloraba sola. Él fue quien estuvo conmigo cuando mi esposo me abandonó. Él fue quien me abrazó cuando sentí que no valía nada. Él fue quien me rescató de la muerte, no para contar una historia, sino para anunciar un mensaje. Y fue entonces cuando regresé a mi cuerpo. Sentí el golpe en el pecho. Sentí el oxígeno entrar de nuevo. Escuché las voces, los monitores, los pasos rápidos. Pero algo en mí había cambiado para siempre. Desde ese día, no he podido volver a vivir igual. Todo lo veo diferente. No puedo caminar por la calle sin sentir urgencia. No puedo ver una familia discutiendo sin pensar, ¿sabrán lo que viene? No puedo orar sin llorar. Y no porque tenga miedo, sino porque sé lo cerca que estamos. Y sé también lo grande que es la misericordia de Dios. Por eso, si algo de todo esto tocó tu corazón, no lo ignores. No lo metas en una carpeta mental de cosas interesantes. No sigas con tu vida como si nada. Detente. Busca. Arrepiéntete. Reconcíliate. Ama. Ora. Suelta. Vuelve a la intimidad. Y escucha. Porque el cielo sigue hablando. Y muchos no lo oyen, no porque Dios esté en silencio, sino porque el ruido de este mundo nos ha vuelto sordos. Hoy puedo decirte que no volví por casualidad. Volví para ti. Para decirte que Él viene. Que todo lo anunciado está comenzando. Que aún hay tiempo. Pero no queda mucho. Y si todavía estás aquí, respirando, con tus ojos abiertos y el corazón latiendo, es porque todavía puedes cruzar esa puerta.